Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa Iniciación Universitaria, específicamente el núcleo Pensamiento Bolivariano, donde abordaremos el tema Oposición política y armada de José Tomás Boves y principales batallas por la independencia de Venezuela. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de profesionales. En esta clase número 3 sobre la oposición política y armada de José Tomás Boves y principales batallas por la independencia de Venezuela, desarrollaremos 3 contenidos. En primer lugar, identificaremos cómo se conforma la oposición política y armada del asturiano José Tomás Boves en contra de la independencia venezolana. En segundo lugar, veremos la consolidación de los ejércitos dirigidos por José Tomás Boves y los inicios del Ejército Popular. Y como tercer punto, revisaremos los elementos de las batallas que se desarrollaron durante la independencia de Venezuela, de la muerte de Boves a Carabobo. En ese orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son: ¿qué influencia ideológica recibe José Tomás Boves para actuar en contra de Simón Bolívar? ¿Qué importancia tiene la conformación de los ejércitos populares en la independencia venezolana? ¿Y qué impacto causó la muerte de José Tomás Boves, las banderas sociales de José Antonio Páez y la gloria de Carabobo el 24 de julio de 1821? Es así como en el primer momento desarrollaremos lo siguiente: ideología de guerra de José Tomás Boves. Bien, ¿quién es José Tomás Boves? José Tomás Boves, español, nacido en Gijón, ¿verdad? Asturiano, digamos de una cultura, de una familia muy modesta, de una familia muy trabajadora, es traído a Venezuela, a la provincia de Venezuela, a la Capitanía General de Venezuela, y desde temprana edad conoce la actividad ganadera. No obstante, sus padres lo conducen pues a que estudie marino mercante, de donde se gradúa y obtiene alguna experiencia como marino mercante. No obstante, en un oscuro episodio, en un oscuro momento, se le acusa de que traficaba, para la época el contrabando marítimo, quiero decir, era muy frecuente. Entonces a José Tomás Boves es víctima de una de estos elementos en los cuales se ve involucrado. Es apresado José Tomás Boves en consecuencia y por tanto, dada la influencia de la familia, de algunos buenos amigos que tenía para entonces, José Tomás Boves es liberado, pero a su vez es confinado hacia las llanuras de Calabozo. Ya estando confinado en esas llanuras de Calabozo, pues se ve obligado a trabajar, a de alguna manera devolver el favor a los grandes amigos que le habían hecho pues la prebenda de interceder por él. Entonces se va curtiendo de su vida, de su desarrollo existencial, de su desarrollo laboral, y José Tomás Boves entonces se va perfilando, va construyendo una personalidad más de comerciante que de otro elemento. En consecuencia, Boves, ¿verdad?, que es ese llanero, digamos, que se va curtiendo tanto con el ganado como con la vida cotidiana, se va haciendo de un montón de amistades. Pues. Entonces, Boves ya va construyendo, digamos, todo ese escenario que pudiéramos decir de un llanero normal, de un llanero común, que está imbuido pues, en la acción del comercio, de la vida cotidiana. No obstante, los acontecimientos del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811 toman a Boves por sorpresa, ¿verdad? Y en lo azaroso de estos años y en lo azaroso de esta idea de pertenecer pues, a un grupo comercial importante, José Tomás Boves para nada de entrada pretende participar o incorporarse a la gesta de independencia. Cabe destacar que José Tomás Boves era un ferviente simpatizante de la gesta republicana en primera instancia. Esto es bueno destacarlo porque José Tomás Boves, digamos que
que en ese quehacer, que en ese diarismo de ser un comerciante simpatiza con esas ideas. Ahora, ¿qué va a suceder con José Tomás Boves? Porque es importante observar cómo va a impactar todo este proceso de ser un comerciante, de estallar el proceso del 19 de abril de 1810, del 5 de julio de 1811, con la firma del Acta de la Independencia. Entonces, ¿cómo va a impactar esto en el resto de la provincia de Caracas? Encontramos a un José Tomás Boves que de todas ve, ¿verdad?, que los azares de la guerra o los azares de los albores de la guerra van produciendo un elemento de incorporación de mucha masa, de muchos sectores de la sociedad, de muchos individuos de la sociedad. Boves, digamos que es víctima, por decirlo de alguna manera, de estos movimientos azarosos, de estos acontecimientos azarosos que se van suscitando en la provincia de Caracas y en consecuencia en el resto de las provincias, y de alguna manera se ve involucrado de manera directa, o se hace involucrar de manera directa en lo que va a ser estos movimientos ya independentistas. En consecuencia, Boves se entera, ¿verdad?, por múltiples vías de información de que la gesta de independencia cada vez va recrudeciendo de una manera vertiginosa. Esa idea inicial que tenía Boves de simpatizar con la independencia se trunca justamente cuando un ejército republicano, digamos que se involucra de manera directa con lo que son sus quehaceres de ganadero, de llanero, de hombre de pueblo, de hombre tranquilo, y bueno, tiene una consecuencia importante. Es decir, los azares de la guerra que llevaron a este tipo de acción hacen que cambie de opinión y entonces se formule un planteamiento de ideas que le va a caer, digamos, como que de una manera muy azarosa. Se entera del decreto de guerra-muerte del 15 de junio de 1813, promulgado por Simón Bolívar, en donde además dicho decreto le llega a impactar mucho a Boves, porque aquel decreto, parafraseándolo un poco, decía: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, ¿verdad? Y decía: patriotas, contad con la vida, y si obráis en obra de la libertad. Entonces, Boves decide ir como tomando parte, Boves decide como ir tomando acción militar incluso, se hace de armas, y entonces José Tomás Boves, el nombre de Boves se va a escuchar por todo el resto de los llanos venezolanos para entonces, porque Boves va a comenzar a consolidar un terror, un verdadero terror. Es decir, Boves se va a erigir como el verdadero terror de la guerra de independencia. Tanto así que el decreto de guerra-muerte le cae tanto de anillo al dedo, pudiéramos parafrasear, que entonces José Tomás Boves, en aras de asumir posición política, comienza a darle vida y comienza a darle cuerpo. Podemos decir incluso, sin temor a ninguna duda, de que el decreto de guerra-muerte le favoreció de tal manera que Boves entonces se va a conocer como el sanguinario Boves. Y ese terror del sanguinario Boves va a ser un terror desde el punto de vista ideológico, político, por supuesto militar, porque Boves entonces se va a consolidar, repito, como ese militar realista que va a dar una estela de llanto y de lágrima y de todo tipo de desolación hacia el ejército republicano. Entendiendo, digamos, todo este elemento, entonces encontramos a un Boves que se hace de una forma de vida militar, de una forma de vida de acción, al cual se le va a llamar, pues más allá del Taita Boves, más allá del gran jinete que era, del gran guerrero que era Boves, se le va a conocer más por ese terror verdaderamente militar y de acción verdaderamente dura, porque sin lugar a dudas que cualquier escenario o cualquier espacio donde se escuchara el nombre de Boves y sus llaneros o de sus campesinos era verdaderamente una situación muy escabrosa. En este punto cerramos nuestro primer momento y pasamos al segundo momento, batallas por la independencia de Venezuela. En una de estas descripciones de estas batallas podemos comenzar diciendo que la batalla de Agua Negra, que se llevó a cabo el 4 de noviembre de 1810, es una de las primeras batallas
que va a librar el naciente ejército, noble ejército, inexperto el ejército republicano. Este ejército, ¿verdad?, que está armado, digamos, del espíritu, de la fuerza, de la idea de libertad, y en donde va a participar, por supuesto, Francisco de Miranda. Bolívar va a estar, digamos, de una manera muy tímida, pero está imbuido en la idea ya de libertad. Es el primer enfrentamiento bélico, digamos, de seriedad alguna, porque al hacer armas contra el ejército español, al menos el que estaba en la Capitanía General de Venezuela, la batalla de Agua Negra va a inspirar, ¿verdad?, a indígenas, a negros, a pardos, a mantuanos incluso, a ver de cerca lo que va a significar este proceso de independencia. Es decir, que el 19 de abril de 1810 iba muy en serio. Por tanto, ese interín del 19 de abril al 5 de julio, entonces va a tener ese punto medio que va a ser la batalla de Agua Negra, como lo hemos dicho, del 4 de noviembre de 1810. Un elemento sin precedente que va a marcar hito en la historia republicana de Venezuela es, sin lugar a dudas, la campaña admirable. ¿Por qué la campaña admirable? Porque es la reflexión que hace Simón Bolívar, ¿verdad?, cuando estuvo en Cartagena de Indias, quiero decir, y produce aquel extraordinario documento, aquella extraordinaria reflexión sobre el Manifiesto de Cartagena, donde analiza, digamos, la caída de la Primera, la Segunda República, la inexperiencia, la desunión, la necesidad de tener incluso recursos para pertrechos militares y todo lo demás, pero también una idea de que había que entender y sorprenderse ellos mismos. Es decir, Bolívar, y desde allí el nombre de campaña admirable, necesita, digamos, demostrar, y no demostrarle al mundo, sino demostrarle a sí mismo y a sus hombres que son capaces de independizar cualquier territorio en América. Fíjense que hay un elemento importante, no solamente se está gestando tempranamente la independencia de Venezuela, sino que ya se está apuntalando a marcar pauta para defender e independizar el resto de América. Por tanto, la campaña admirable, que es un hecho sin precedente en la historia militar, es una estrategia militar estudiada aún hoy en las grandes academias militares, establece no solamente la estrategia de Simón Bolívar como visionario, sino que además, repito, va a marcar pauta. Con la campaña admirable se da el inicio, nada más y nada menos que la independencia de la Nueva Granada, hecho de verdad trascendente, importantísimo. Otra batalla que va a marcar hito en la historia de la vida republicana, en la gesta de la independencia, es nada más y nada menos la batalla de la Victoria, batalla que se va a llevar a cabo el 12 de febrero de 1814. Y un elemento importantísimo es que José Félix Rivas, joven, ¿verdad?, militar, nada más y nada menos va a hacer armas con un grupo de seminaristas y universitarios. Imaginémonos en ese momento donde los seminaristas y los universitarios están, digamos, en otra mirada de la vida, estudiando, narrando otras historias, entendiéndose con otros elementos de la vida cotidiana, y deciden, ¿verdad?, nada más y nada menos que enfrentar al asturiano José Tomás Boves. Esto es un hecho de verdad que marca un hito, un antes y un después en la historia de la vida republicana venezolana. La Victoria, tal cual como se le conoce, logra nada más y nada menos que José Félix Rivas venza, ¿verdad?, haga retroceder a José Tomás Boves, pero hay un elemento importantísimo. En esta batalla participa nada más y nada menos que Vicente Campo Elías. ¿Por qué no hacemos referencia a Vicente Campo Elías? Porque Vicente Campo Elías es un soldado español, pero fíjense lo siguiente, es un español de nacimiento, pero además decide pasar a las filas patriotas y decide además hacer armas a favor de la independencia. En el propio evento de la batalla de la Victoria es Vicente Campo Elías quien ayuda a José Félix Rivas a expulsar a Boves, pero hay un diálogo entre José Félix Rivas y José Tomás Boves que quedó para la posteridad, pero que en verdad marca un hito en la historia republicana. Cuando José Félix Rivas está felicitando a Vicente Campo Elías por su ayuda y por su auxilio en la batalla de la Victoria, pues Vicente Campo Elías lanza al mundo esta frase y dice que desaparezca la sangre española del territorio americano, incluyendo la mía, dice él, ¿no? Entonces, de verdad que la batalla de la Victoria es un hecho
sin trascendencia en la historia de la humanidad. La otra batalla que se va a desarrollar en el fragor de la lucha es la batalla de San Mateo, donde por cierto pelea directamente Simón Bolívar. Esa batalla se va a llevar a cabo el 28 de febrero de 1814, pero la importancia de esa batalla no solamente es que haya tenido a Bolívar como líder principal de la batalla, sino es cuando todos los preindependentistas, independentistas, soñadores, visionarios, utópicos comienzan a relacionarse entre sí y a decir de una vez por todas que sí es posible independizar a Venezuela, independizar a América. Así pasamos también a la batalla de Araure, que se va a llevar a cabo el 5 de diciembre de 1813. Miren todo lo azaroso de la conjunción de estas batallas, cómo la idea de la libertad va cobrando fuerza, va cobrando cuerpo, va tomando músculo, y entonces todas estas batallas se van dando de manera decisiva para que por ese ímpetu, por esa necesidad de la libertad, se decía que se iba en serio, que la empresa de la libertad iba en serio. Un hecho en todos estos acontecimientos que va a marcar otro hito en la historia gloriosa de la independencia venezolana es la primera batalla de Carabobo, que se va a llevar a cabo el 28 de mayo de 1813, en el marco, repito, del decreto de guerra-muerte. Es decir, es un hecho insólito, es un hecho verdaderamente importantísimo para la estrategia militar de Bolívar, porque a pesar de que la batalla de Carabobo, la primera, se pierde, Bolívar lo que está es conociendo el terreno, Bolívar lo que está es midiendo, pudiéramos decir, ¿verdad?, parafraseando al lenguaje de hoy, está midiendo fuerzas de cómo, porque ya se había dicho, ya los españoles, Monteverde, Pablo Morillo, es decir, ellos tenían centrada la idea de que en Carabobo a futuro era donde se iba a centrar, o por lo menos tenían una idea de que se iba a definir la independencia de Venezuela. Bolívar, que le toma la palabra, entonces va a hacer unos tantos intentos de pelear en Carabobo. En consecuencia, al suceder todo este escenario, se sigue desarrollando la independencia venezolana y hay una batalla que, a juicio de los historiadores, a juicio de los estudiosos de la independencia de Venezuela, definitivamente va a marcar el antes y el después de la lucha por la independencia de Venezuela. Hablamos nada más y nada menos que de la batalla de Urica. La batalla de Urica, en donde precisamente es Boves el que, al mando de sus llaneros, al mando de los campesinos de entonces, de su ejército popular, es quien va a llevar la batalla a feliz término en cierto modo, porque además Bolívar, que está viendo el escenario y que está participando, está, digamos que, aterrado, porque es que verdaderamente Boves fue un terror, el Taita Boves fue un terror, ¿verdad? Entonces, en Urica hay un episodio interesantísimo, se desarrolla la batalla, los patriotas casi que están vencidos en la batalla, y es Pedro Saraza, el general Pedro Saraza, que de hecho es general en ese momento, era coronel para entonces, en el fragor de la batalla, nada más y nada menos, decide hacer armas contra Boves y lanza también otra proclama extraordinaria y le dice al Libertador, ya el Libertador casi desgastado, pues, y los hombres del Libertador desgastados, del ejército republicano, y Pedro Saraza enarbola una extraordinaria frase y dice: mi general Bolívar, hoy o se prende la zaraza o se acaba la bobera. Y en efecto, Pedro Saraza logra de verdad liquidar a Boves. En ese episodio, de verdad, de cruenta batalla, es un elemento importantísimo la batalla de Urica. Porque pudiéramos decir que con la batalla de Urica de ese 5 de diciembre de 1814, se habla de Urica a Carabobo. Es decir, Urica es, digamos, la punta de lanza, la estrella de luz que va a marcar al final del camino lo que va a ser el 24 de julio de 1821. Con esta épica frase de Pedro Saraza culminamos el segundo momento y avanzamos al tercer y último momento, de Urica a Carabobo. ¿Por qué de Urica a Carabobo? Urica va a ser, digamos, ese antes y ese después, ¿verdad?, que va a marcar el hito del rearme del ejército patriota, y va a culminar el 24 de julio de 1821 con la batalla de Carabobo, la cual además le va a dar la independencia a Venezuela. Pero es importante destacar, en el marco de todo este elemento,
que esos ejércitos que se fueron consolidando, que se fueron formando, ¿verdad? A la muerte de Boves, ese ejército va a quedar huérfano, ese ejército va a quedar diezmado, ese ejército va a quedar sin líder. Y es precisamente cuando aparece la altísima figura de José Antonio Páez quien logra empoderar y logra con su discurso, ¿verdad?, de llanero, de campesino, de, digamos, capitalizar los intereses y las ideas de esa masa que quedó acéfala, repito, a raíz o a partir de la muerte de José Tomás Boves. Entonces, Páez pasa a ser no solamente el centauro de los llanos, el león de Payara, sino el hombre que le va a dar a la guerra de independencia, a la gesta de independencia, le va a dar una fuerza extraordinaria, fuerza que el libertador Simón Bolívar la va a aprovechar en función, ¿verdad?, de continuar consolidando la idea de la independencia. Una de esas muestras extraordinarias de lo que va a dar cuenta José Antonio Páez es nada más y nada menos el 3 de abril de 1819, cuando se va a producir o se va a llevar a cabo la batalla de Huelvancaras, también conocida como las Queseras del Medio. De verdad que la estrategia militar de Simón Bolívar, puesta en práctica por José Antonio Páez, realmente va a marcar banderas, va a marcar hitos en la lucha por la independencia. Tan es así que tan temido era Boves que ahora Páez pasa no solamente, repito, a ocupar sus banderas y pasa a ocupar el escenario de la independencia por Venezuela, sino que además Páez, más allá del carisma que podía tener como llanero, como criollo, como campesino, como hombre de pueblo, capitaliza, repito, todos estos elementos. Y entonces esa destreza militar que la va a hacer llegar, ¿verdad?, al campo de batalla, se va a ver de verdad en una hoja muy limpia. De hecho, el propio Simón Bolívar no solamente va a felicitar a Páez en su gesta emancipadora, sino que su ejército, ¿verdad?, lo va a glorificar, lo va a exalzar de tal manera que fíjense que el ejército de José Antonio Páez entonces va a comenzar a tener indios, negros, y uno de esos negros emblemáticos no lo podemos olvidar, que es Pedro Camejo, también llamado Negro Primero. De manera que la gesta por la independencia de Venezuela no solamente va a tener esas gloriosas páginas, esas gloriosas historias, sino que los hombres, los líderes, los generales de la independencia van a tener una suerte de relación interesantísima con respecto a lo que es la consolidación de la independencia de Venezuela. En este punto también quisiera desarrollar los aspectos más importantes de cómo se logra la batalla de Carabobo. Definitivamente aquí Bolívar muestra toda su estrategia de militar, de político. No olvidemos que ese Simón Bolívar que va marcando la pauta de cómo podía, a través de la estrategia militar, apoderarse, derrotar al español, es sin lugar a duda un fenómeno. Bolívar va a estudiar, pero de palmo a palmo, todo lo que es la planicie de Carabobo. Bolívar va a preparar una batalla que lo que va a marcar es una pauta en los hitos de la estrategia bélica. En sus aspectos estratégicos, por ejemplo, Bolívar va a establecer puntos importantísimos dentro del campo de Carabobo que iban a diezmar, ¿verdad?, la acción del ejército español. No olvidemos también lo glorioso de este evento de Carabobo es que numéricamente los españoles superaban al ejército patriota y lo superaban de una manera casi que importante, ¿no? Pero no obstante, la estrategia militar de Simón Bolívar logra, ¿verdad?, con su visión de militar, con su visión de buen calculador del evento, logra vencer en Carabobo. Carabobo, sin lugar a dudas, más allá de las tristes pérdidas que se dieron, podemos decir, por supuesto, de bando y de las pérdidas republicanas que se dieron, en esa batalla muere nada más y nada menos que Pedro Camejo, Negro Primero, dolor muy profundo para José Antonio Páez, porque el Negro Primero, Pedro Camejo, significaba no solamente la representación de la negritud, de la fuerza de la negritud, sino que significa también la lealtad, ¿no? La lealtad de ese soldado, de ese campesino, de ese negro, en donde para nada la cobardía estaba presente. Bolívar demostró lo que había jurado en 1805, que el imperio español era derrotable, pero más allá de ello, los alcances de la victoria de Carabobo los podemos calcular nada más y nada menos que en una proeza militar que aún hoy día en las grandes academias y en las grandes escuelas militares se estudia
como estrategia militar. Carabobo, sin lugar a dudas, el sol de Carabobo, sin lugar a dudas, es un ayer y hoy. Es decir, Carabobo es una constante invitación, ¿verdad?, a creer, a repensar, a consolidar la idea de libertad de cualquier país, pero en el caso nuestro es una bandera extraordinaria. Carabobo va a significar esa punta de lanza, ese porvenir, ¿no? Y hay muchos estudios que se han hecho sobre la batalla de Carabobo, sobre el campo de Carabobo, que incluso dan cuenta de que Bolívar no solamente tuvo esa visión, ¿verdad?, porque después de Carabobo se le va a escuchar nada más y nada menos que al general Pablo Morillo, cuando llega a España y se le increpa y se le dice, pero que porque usted no pudo vencer a esos descamisados, a esos descalzos, pudiéramos decir, a esos inexpertos. Y Pablo Morillo responde también con una frase que quedó para la historia, donde le dice al propio emperador español, el propio rey de España, y le dice, usted me da 100 llaneros y 1000 soldados de esa categoría y un paez o 100 paez y yo le pongo a Europa a sus pies. Es para que tengamos una idea de lo que significó y significa, digamos, el alcance de la batalla de Carabobo. De hecho, Bolívar, cuando arenga a sus generales, a sus soldados, dice que hoy hemos alcanzado no solamente la gloria de Carabobo, sino que el sol de Carabobo marca y marcará para la historia la independencia, la fuerza espiritual, patriota, el espíritu aguerrido de lo que significa hoy el pueblo venezolano. Por eso hablamos de un Carabobo ayer y hoy. En ese orden de ideas, en Carabobo se sella la independencia de Venezuela. Va a venir una batalla más adelante, ¿verdad?, hacia el occidente del país, específicamente en el lago de Maracaibo, lo que se va a conocer en la historia venezolana como la batalla naval del lago, en donde el almirante José Prudencio Padilla hace armas, es el último bastión español que quedaba en América y en consecuencia había que expulsarlo. Carabobo ya los había expulsado hacia el oriente y José Fulgencio Padilla los había ya terminado de expulsar con la batalla naval del lago, que además dice José Fulgencio Padilla que es un regalo hacia Bolívar, porque la batalla naval del lago se va a producir nada más y nada menos que el 24 de julio de 1823. Y en paralelo, en el sur del continente se está llevando a cabo también la batalla de Ayacucho. De manera que lo que significa este cierre, este momento histórico de nuestra independencia, sin lugar a dudas, es un hito para toda la enseñanza de la historia republicana de Venezuela. Queridos estudiantes, de esta manera hemos desarrollado esta teleclase de Universidad en Casa con el tema número 3 denominado Oposición Política y Armada de José Tomás Boves y las principales batallas por la independencia de Venezuela. Un buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejos para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Aprendimos cómo se conformó la oposición política y armada de José Tomás Boves en contra de la independencia venezolana. Describimos el nacimiento de los ejércitos populares en América. Identificamos las distintas batallas que se produjeron hasta 1821 con la batalla de Carabobo. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios, que allí están en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con su docente o tutor en su universidad, con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Hasta una próxima clase.